Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La paz de Dios sea con todos, con toda la audiencia internacional. Panorama Bíblico Global, bienvenidos. Un tema más en el cual vamos a platicar y a profundizar un poco en el contexto de un tema que hoy se origina en una gran pregunta. ¿Acaso puede un hombre perdonar pecados? Esa es la interrogante, esa es la pregunta del tema de hoy en una primera parte. Lo dividiremos en dos partes. Esta pregunta o interrogante se la han planteado muchos religiosos, teólogos, catedráticos, estudiosos de la Biblia, a lo largo de la historia, personas incluso que no profesan alguna fe. Algunos afirman de manera ilógica que no es posible que la especie humana, es decir, un hombre de carne y hueso, constituido por materia física, orgánica, como dicen los biólogos, un Homo sapiens, pueda tener la facultad de perdonar pecados a los hombres. Así dicen algunos. Otros dicen y tratan de argumentar que solamente Jesucristo lo puede hacer y que absolutamente nadie más puede perdonar pecados. Se les hace extraño, se les hace imposible y hasta inverosímil creer que un hombre pueda perdonar pecados. Creer que un ser humano pueda perdonar pecados. Es importante definir y declarar que esto es de naturaleza divina. Esto corresponde a la fe. Quiero en esta introducción comentarles a cada uno de ustedes y pedirles suscríbanse al canal dando like en la campanita y compartan este tema. Sin embargo, quiero decirles para todos aquellos que creen, para todos aquellos que sí hay una fe y una inteligencia espiritual, para los que creen en Cristo, no en la teoría, en su doctrina, en su revelación, en su facultad otorgada a los santos apóstoles, que para aquellos que creen es de lo más simple, de lo más normal, así como lo oyen, pues es un regalo sublime otorgado por el Altísimo exclusivamente para los que creen, para los que respetan esa autoridad sagrada. Decía su servidor, esto corresponde a la fe, pues es de orden espiritual. Hoy en esta explicación trataré de comprobar a la luz de los sagrados escritos que sí, un hombre puede perdonar pecados. Acompáñenme. Antes que todo, o antes que nada, es importante y fundamental que a priori establezcamos una diferencia que existe y es enorme, muy marcada diferencia entre un hombre elegido por Dios, escogido por Dios, levantado por Cristo y enviado por Cristo, y uno levantado por los hombres, y uno enviado por una asamblea, o una congregación, o una directiva teológica académica. Veamos a continuación los fundamentos de argumentación bíblica sobre el cual basaremos esta explicación. ¿Qué dice Dios en los labios del apóstol Pablo? Acompáñeme, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol no de hombres, partimos de esa premisa espiritual, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Observe usted, la revelación de Dios en el apóstol Pablo dice no de hombres. Comenzamos a ver en esa medida que el escogimiento y la encomienda no es humana hacia estos hombres, sino
divina. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, no una universidad, no una teología, no una cátedra, sino por revelación de Jesucristo. Dicho esto, ahora surge entonces una gran pregunta. Entonces, ¿quién es el que puede perdonar pecados? Decíamos en la parte introductoria, los escépticos no creen que un ser humano lo pueda hacer, pueda tener esa facultad de perdonar pecados. Antes que todo, quiero que viajemos al pasado bíblico histórico para comprender todo este contexto. A una nación escogida por Dios llamada Israel, que juega un papel importante en esta valiosa explicación. Vámonos cerca de 1300 años antes de Cristo, cuando el pueblo judío pecaba. Vea lo que le voy a decir. Cuando el pueblo judío ofendía a Dios y pecaba a lo largo de todo el año solar, 365 días, Dios ordenaba que el pueblo se consagrara. Dios daba una orden, que se consagrara para el grandioso día de la expiación, o sea, el día de perdón de pecados. ¿Cómo? Así es como lo escucha. Perdón de pecados cerca de 1300 años antes de Cristo. Levíticos capítulo 16, el sumo sacerdote Aarón dice: santifica el pueblo. Versículo 33, y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión. También hará la expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo. ¿Qué? Así como lo escucha, por todo el pueblo. Un hombre, un homínidos, como lo llama la ciencia, lo crean o no los escépticos de este mundo, así es, un hombre de carne y hueso, de materia física orgánica, polvo, como le llaman otros, pero con una facultad sagrada, divina, celestial, sublime. El apóstol Pablo mencionó lo que ejecutaba Dios por medio de un hombre santo en el tiempo antiguo. Hebreos 9, versículo 7. Pero en la segunda parte del tabernáculo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, dice, lo cual ofrece por sí y por los pecados del pueblo. Oiga bien, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. Otra vez ratifica, esto es irrefutable, pero también se requiere de inteligencia espiritual. Es importante que entendamos lo siguiente: la autoridad apostólica no es una simple palabra. Esto no lo puede hacer cualquiera. Decíamos al inicio, no lo envía, y lo dijo el apóstol Pablo, no puede llevar esa facultad de un instituto bíblico. No puede ser alguien enviado por una asamblea, de una congregación, por un presidente, por un superintendente de una congregación. La autoridad viene del cielo, es revelada, no es una simple palabra, no es oratoria, no es retórica, no se encuentra en un libro, como muchos, con el perdón de la palabra, se pierden. No está contenida en un libro, en una enciclopedia, la autoridad. No está en la cima de una montaña, no está en un colegio o en un monasterio o en una sociedad bíblica, tampoco en un muro de lamentos, y menos aún en una tumba o en un sitio arqueológico. No
estar, ni radica, ni está concentrada en la astrología, la psicología o la ciencia. Entonces surge la pregunta: ¿dónde radica la autoridad apostólica? Entonces, ¿dónde está? Lo comprobaremos con el siguiente versículo bíblico. 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 9. Acompáñenme. El cual, dice el apóstol Pablo, nos hizo asimismo ministros competentes de un nuevo pacto. Vea lo que dice: no de la letra. En consecuencia, ministros de un nuevo pacto, no de la letra. ¿Qué quiere decir con ministros de un nuevo pacto? ¿Qué significa eso? Que son ministros de la gracia. El nuevo pacto es la gracia. Son ellos ministros de la gracia. Dicho de otra manera, son los que administran la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Vuelvo a preguntar consecuentemente: ¿qué es la gracia de Dios? Es la misericordia y el perdón. Así como lo oye, la gracia de Dios es el perdón. Ellos son los administradores del perdón. Decimos: ¿no es esto asombroso? ¿No es esto sublime? Maravilloso. Saber que ellos son los administradores de la gracia de Dios. Esto solo podrán entenderlo aquellos que tienen oídos espirituales, aquellos a quienes les ha sido dada una inteligencia espiritual. Esta autoridad, a su vez, es transmitida exclusivamente por los santos elegidos. El hablar del glorioso efecto de la autoridad apostólica es hablar del poder de Dios, del don de la gracia, de su presencia divina en la tierra por medio de su santo elegido. Acompáñeme a leer Efesios 3:7, del cual fui hecho ministro. Vea qué hermoso. Conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado. Decíamos, ellos son los administradores. Fui hecho ministro. Déjeme detallar. Un ministro ministra, ejecuta, realiza, administra. Ellos son los administradores, según la operación, dice, de su poder, según esa grandiosa obra. Entonces, sustancialmente, ¿en qué consiste la autoridad apostólica? Pregunto. Pienso que sustancialmente consiste en un poder sagrado de origen divino, que es otorgado por el eterno Creador a su santo elegido como una especie de vara o báculo, hablo de manera metafórica, a su santo escogido para llevar bendición a todo el pueblo o a aquellos creyentes. Esta facultad influye espiritual y positivamente en la vida de los seres humanos. Es una operación transformadora. Dije transformadora. Pasa el alma de muerte a vida, de estar descomunicado a estar en comunión con Dios, cuya redención es manifiesta por todos los creyentes en Cristo. Surte un efecto sagrado en los hijos de Dios al otorgarles el indulto o el perdón celestial y por consecuencia una bendita reconciliación y renovación del pacto con la suprema divinidad. Eso lo comprobaremos con el siguiente texto bíblico, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, le dice Dios, le dice el Señor al apóstol,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, note usted lo siguiente, por la fe que es en mí, perdón de pecados. ¿Cómo? Así como lo oye, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la facultad que tienen estos hombres. Un hombre de Dios sí puede perdonar pecados. Tiene una investidura sagrada para hacerlo cuando Dios se los inspira, cuando Dios se los revela. Así de grandiosa es esto. ¿No es glorioso? Pregunto. ¿No es sublime? Pregunto. Esto no es una teoría o idealismo, es una sacrosanta verdad que hace libre al creyente. Hasta aquí con esta primera parte. Gracias, suscríbanse, Dios les pague. Estamos hablando de un tema por demás muy importante, muy fundamental. ¿Un hombre acaso puede perdonar pecados? Nos vemos en el siguiente tema, en la segunda parte. Soy Josué Larios, gracias, Dios les pague y hasta la próxima.